las instalaciones del Sindicato Médico del Uruguay y a través de la pantalla de Canal U, volvemos a encontrarnos para hablar de salud, porque su salud es lo más importante y nuestro compromiso es mantenerlos informados. Hemos seleccionado para la edición de hoy un tema relacionado con la diabetes. Abordaremos junto a la doctora Laura Copes prevención en diabetes y una de sus afecciones, el pie diabético. En el espacio de Medicina Estética y Anti-Age, la doctora Adriana Lichirigoiti nos habla en el día de hoy sobre mesoterapia facial y corporal. Tendremos además en nuestro segmento de Noticias en Salud toda la información y los últimos avances y también nos ejercitaremos desde casa con Andrea Martínez. Iniciamos entonces nuestro programa recordándoles que el próximo 26 de septiembre son las elecciones del GASMO y Médicos Unidos nos propone lo siguiente. Médicos Unidos te invita a sumarte al Cambio Seguro. Conoce nuestro plan de gestión 2016-2019 en medicosunidos.uy. El plan se basa en 3 pilares: mejora en la calidad de la atención, seguridad jurídica e institucional, desarrollo económico. Las grandes metas son el crecimiento de la masa social tanto de CASMU como de la 1727, colocando al paciente en el centro de nuestra atención y al médico capitalizador como beneficiario directo de nuestro plan de gestión. Mantendremos y mejoraremos el CASMU 3. Crearemos el CASMU VIP para dar una mejor atención a nuestros socios. Los primeros usuarios serán los médicos capitalizadores. Súmate ya al CASMU del futuro. Este 26 de septiembre, vota Médicos Unidos. Médicos Unidos, el cambio seguro. Hemos seleccionado como tema central para el programa del día de hoy un tema que es más que relevante. Me refiero a la prevención en diabetes y una de sus afecciones, el pie diabético. Para hablar sobre este tema hemos invitado nuevamente a la doctora Laura Copes. Laura, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer siempre venir a tu programa porque es una manera masiva de realizar educación en diabetes. Y bueno, yo siempre digo que si no hubiera sido médico hubiera sido maestra. Y la vida me permite en una misma actividad tener las dos funciones, porque en diabetes la educación es un pilar muy importante del tratamiento, junto con el plan de alimentación, la actividad física y la medicación. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí nuevamente. Realmente te extrañábamos, bueno, ¿no? Porque desde el año pasado que no nos venía. visitabas. Hablemos un poquito de diabetes en general para poder abordar lo que es la prevención y qué es lo que tanto nos interesa. Bien. Bueno, la diabetes es una de las enfermedades crónicas no transmisibles por la cual se está trabajando mucho en nuestro país en este momento, desde el gobierno y desde el Ministerio de Salud Pública. Se están realizando pautas en diabetes tipo 2 y también estamos trabajando en cuanto a la prevención de las complicaciones de la diabetes. Laura, si hablamos de cifras, ¿cómo estamos en cuanto a la enfermedad en nuestro país desde el año pasado a ahora y comparativamente con otros países? Bien, nosotros tenemos una prevalencia de diabetes aproximadamente de un 8% según el último estudio que ya tiene unos cuantos años. En cuanto al tratamiento, nosotros tenemos yo siempre digo que en Uruguay tenemos que sentirnos contentos de que el acceso, por ejemplo, a la insulina es de un 100%. Hay países que no todos pueden acceder al tratamiento con insulina si no pueden pagarla. En cuanto a lo que son los medicamentos y toda la tecnología, llega a nuestro país con cierto delay de algunos años, 2, 3 años. Algunas cosas a veces no llegan totalmente porque somos un mercado muy chico, pero en líneas generales disponemos de una gama de medicamentos y de tecnología para poder tratar correctamente la diabetes. Si abordamos prevención, ¿en qué se diferencia el trabajo que están haciendo este año con años anteriores? Bien, cuando hablamos de prevención de diabetes tipo 2. ¿Sí? Es decir, la diabetes que aparece más que nada en el adulto, que tiene cierta reserva de insulina y que puede ser manejado por lo menos al inicio con comprimidos, no requiere de inmediato la necesidad de insulina.
La diabetes 2 es la que ha aumentado en el mundo, que de tal forma que se está hablando de una pandemia mundial, que es producto del estilo de vida que llevamos, ¿verdad? Del sedentarismo, de la mala calidad de alimentación, y que ha aumentado incluso a nivel de niños. Cuando hablamos de prevención, podemos hablar de una prevención primaria, que es aquel individuo que no tiene diabetes, vamos a evitar que le aparezca la diabetes. Eso es la prevención primaria. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que hay factores de riesgo de diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El sobrepeso, la obesidad, los antecedentes familiares en primer grado, padres o hermanos de diabetes, el haber tenido hijos de más de 4 kilos, el haber tenido diabetes durante un embarazo previo, el tener una patología que se llama ovario poliquístico, es decir, ovarios con múltiples quistes, el hiperinsulinismo, todos esos son factores de riesgo de diabetes. Esas personas que tienen esos factores de riesgo de diabetes deberían realizarse una vez al año una glucemia venosa en laboratorio para determinar en qué situación están. Y allí podemos tener situación normal o una situación de diabetes cuando tengo 126 o más, y repito, es en sangre venosa, no en el dedo, estos valores no son en el dedo. Y después hay un estado intermedio que se llama glucemia de ayuno alterada, que no es diabetes, pero sí es un factor de riesgo de padecer diabetes en un futuro si no tomamos determinadas medidas. En estas personas con glucemia de ayuno alterada debemos realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa, donde también tenemos 3 estadios, uno que es el normal, la diabetes, y otro estadio intermedio que es la intolerancia a la glucosa. Las personas que tienen estos 2 estadios intermedios tienen más riesgo de desarrollar diabetes si no tomamos medidas en cuanto a la alimentación, un plan de alimentación saludable, evitando los azúcares refinados, actividad física para tratar de ir al normopeso, son los 2 elementos fundamentales para prevenir la diabetes. Hablando de la alimentación, corren 2 factores. En uno, el tema de información, saber concretamente qué tipo de alimentación es la que necesariamente deberían consumir, porque hay alimentos que ya contienen azúcar de por sí. Los pacientes o las personas en general, ¿tienen esa información? ¿Son conscientes? Bueno, yo creo que hoy por hoy con los medios de difusión, sí, y con internet hay muchas posibilidades de obtener información con respecto a la alimentación. De la alimentación, a mí lo que me gustaría destacar es que básicamente la alimentación en una persona con diabetes o que quiere prevenir diabetes no difiere de una alimentación saludable para todos. La única diferencia es el azúcar, ¿sí? Pero todos nosotros en nuestro plato diariamente deberíamos tener la mitad del plato en verduras, que pueden ser verdes o de color, crudas o cocidas. Pueden también incluir allí las tartas, la pascualina, una tarta de puerro, de zapallito, todo eso incluye dentro de esa mitad del plato de verduras. Cuarta parte del plato de carnes, pollo, pescado o carne vacuna, y la otra cuarta de parte, pero un poco más limitada, sería un puño de los hidratos de carbono. Allí entra el arroz, la papa, el boñato, los fideos, las pastas, lentejas, porotos, garbanzos y las harinas, ¿sí? Nosotros en nuestra cultura normalmente la mitad del plato de verduras la excluimos, y si comemos una carne al horno la comemos con papas y boñatos. Son pocas las familias que tienen la cultura de comer una ensalada de entrada previo al plato. Entonces esos son los hábitos que hay que modificar en la familia. No hay una dieta de diabético, es un plan de alimentación saludable para toda la familia. Referente al tema plato de comida en la familia, el año pasado yo recuerdo que ustedes estaban haciendo una campaña donde se les brindaban una especie de canastas, en este caso era para el personal del Hospital Militar Policial. ¿Cómo va ese tema? Porque ustedes estaban trabajando mucho referente a tratar de bajar los precios y que hubieran más productos en el mercado y más accesibles. Es verdad, falta mucho.
Falta mucho por hacer porque fue un lanzamiento que se hizo que, no se generalizó tanto. Todavía a la gente le cuesta mucho económicamente. La alimentación es algo que es caro en todas las familias. Y bueno, y hay que ir buscando estrategias de las verduras o las frutas de estación, que son las más baratas, y para poder cumplir un poco ese plan de alimentación. Dentro de la prevención, además de la alimentación, la actividad física. Lo que habitualmente se solicita es 30 minutos por día de alguna actividad aeróbica, caminata, bicicleta, natación, o si no, 1 hora 3 veces por semana. Eso sería lo ideal para hacer la prevención de diabetes. Y también es importante, primero, que el ejercicio sea prescripto, es decir, yo no puedo pasar de la inactividad a salir a correr por la Rambla porque me voy a lesionar, me voy a hacer un esguince, me va a doler la rodilla. Entonces hacerlo paulatino y preferiblemente guiado por un médico deportólogo, ¿verdad? Que nos vaya orientando de cómo realizarlo. Pero en el caso de personas que por artrosis de rodilla, por artrosis de cadera no pueden, lo poco que hagan, hay ejercicios sentados, ejercicios de brazos, todo eso ayuda a mejorar la acción de la insulina y a prevenir la diabetes. Pero dentro de la prevención, lo que hablamos acá es prevención primaria, pero también tenemos una prevención secundaria, que es la persona que ya fue diagnosticada con diabetes. Tenemos la posibilidad de evitar las complicaciones crónicas de la diabetes con un buen control. Y en el caso de tener las complicaciones crónicas, podemos evitar que avancen, ¿verdad? Esas son distintas etapas de prevención. Bien. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y en el próximo bloque continuamos con la doctora Laura Copes hablando específicamente sobre este tema de prevención en diabetes, pero más que nada sobre las diferentes complicaciones como el pie diabético. Ya volvemos. Cabañas Don Flores ofrece realizar el sueño de la casa propia. Construcción de cabañas de madera de 1 o 2 ambientes. Todo para su jardín, tapas de piscina, deck, juegos de jardín, cercos, cerramientos y casitas infantiles. También para su mascota, andadores para perros únicos en el país. Consulte ya, solicite asesoramiento y presupuesto sin cargo en todo el país. Trabajos garantidos. 095 92 12 71 o 091 84 57 21.